Buenos días. Pues nada, lo que voy a hacer es contaros un poco, intentar resumir un poco lo que ha sido mi vida desde 3 años hacia acá. Haré un pequeño resumen de lo que fue antes, porque tiene mucho que ver con lo que voy a hablar. La falta de entendimiento de mi trabajo con las marcas y luego cómo se ha instaurado o cómo ya nos hemos metido en una dinámica de música y marca. Yo llevo más de 17 años trabajando en música, he producido bastantes discos, bastantes estilos, pues desde el 96, en el 97 saqué el disco con Najwa, hicimos No Blood, que era un disco como música electrónica, un mundo un poco más de ambientes no tan relacionados con lo que estoy haciendo ahora mismo, pero yo siempre he tenido la cabeza hiperabierta, ¿no? Nunca he sido un productor de electrónica, de música oscura, porque estaba metido en la habitación trabajando en mis mundos. Siempre he sido una persona que me ha gustado muchísimos estilos musicales y, vamos, de hecho, el siguiente disco, después de producir o trabajar con Najwa como banda, fue Miguel Bosé, o sea, no tenía ningún reparo a trabajar en ello, o sea, que siempre para mí la música lo importante era investigar, e investigar muchísimos estilos, porque creo que el eclecticismo para un productor a día de hoy es fundamental. Luego saqué discos en solitario y ahí empecé a descubrir un poco lo que realmente era los nuevos formatos artísticos, o sea, los artistas ya no era un tipo con una guitarra, con una cara que cantaba, sino que empezaba a ser una marca o de repente podía ser hasta una canción. En mi caso, yo sacaba muchísimas canciones y siempre tenía el problema de que estaba trabajando con una industria que estaba acostumbrada absolutamente a trabajar con artistas que fuesen bajo ese tipo de marca. O sea, un tipo que va con una guitarra o canta una canción y de repente va a un programa, hace una entrevista, saca discos cada 3 años, hace giras cada 3 años, desaparece, vuelve y vuelve con el discurso de he hecho mi disco más maduro, esto así durante toda su carrera. Esa es la rueda de prensa normalmente de un artista. Y yo lo que hacía era sacar canciones, lo que pasa es que se compilaban todas en discos y la mayoría de la gente conocía todas mis canciones, pero no me conocía a mí. ¿Por qué? Pues porque de repente esas canciones eran interesantes para spot de publicidad, porque no eran canciones al uso, eran canciones como más impersonales, por decir de alguna manera. Las voces no era este es el disco de Carlos Jean porque tiene esta voz, sino que en mi disco podía estar cantando o Alaska, o Macaco, o Bebe, o yo, pero sin personalizar la voz. O sea, era como música mucho más impersonal, más divertida, pero sí tenía momentos de cercanía. Cuando escuchabas todo junto, de repente sí entendías que era un artista. Todo esto que estoy contando ahora, yo esto lo contaba en su día a una compañía discográfica y es que jamás llegaron a entender realmente qué es lo que yo hacía artísticamente o como productor. Entonces, a mí me mandaban directamente donde mandaban a todos los artistas. O sea, yo de repente había hecho un disco con aires de Fatboy Slim, con pinceladas de Prodigy y tal y cual, y de repente me iba de promoción a Sevilla y me llevaban al programa de María del Monte a promocionar mi disco, que creo que era algo incluso contraproducente. O sea, si de repente, evidentemente alguien que está viendo un programa de María del Monte no tiene ningún interés en comprar una canción de Carlos Jean. Incluso si uno es fan de Carlos Jean y la carrera de Carlos Jean y ve a Carlos Jean en un programa de María del Monte, va a decir, este tío, ¿qué hace aquí? O sea, es como está desvirtuando realmente lo que está haciendo. Entonces, este ejemplo lo pongo como el filtro que solían pasar la mayoría de los artistas, ¿vale? La mayoría de los artistas teníamos que pasar por ese filtro promocional, no había otra manera de promoción. Pasados unos años, de repente empiezan a salir lo que os decía de la publicidad. En una compañía discográfica, un artista, hace 5 años, incluso casi ahora, su ingreso importante era el de la venta de discos, ¿vale? Luego ha empezado a ser el de los conciertos, el de las licencias. Yo por aquel entonces, pues del primer disco creo que tuve 4 licencias, cosa que no suele pasar en un disco. En el segundo creo que hubo 7 licencias y yo empezaba a tocar en los conciertos y cuando salía a tocar mis canciones empezaba a tocar y yo veía la cara de la gente y la reacción de la gente era como anda, esta canción es tuya, anda, esta canción es tuya, anda, ¿sabes? O sea, era single tras single y la gente no lo entendía.
¿Qué es lo que pasaba? Que la compañía no sabía vender exactamente cuál era el formato. Ahora ese formato se llama DJ, o sea, ahora hay miles de personas viendo a DJs, escuchando sus canciones, ya se sabe relacionar y entonces es todo, perdón, es todo mucho más fluido. ¿Qué es lo que pasaba con esas sincros? Que yo le pedía a la compañía que ese dinero que estaba ingresando por sincros, que es un dinero que prácticamente no cuesta nada ganar, porque una vez que has hecho el disco y la compañía no está trabajando en intentar conseguir realmente una sincronización, sino que de repente te llaman, como en mi caso, llaman de Intel, de Estados Unidos, oye, nos interesa esta canción que has hecho de Mr. Dabada, tal, queremos hacer la campaña mundial del lanzamiento del nuevo procesador, del Pentium 4 creo que era, y le queremos la canción en exclusiva a nivel mundial. Y esto, claro, llega a la compañía me está tratando como un artista de 30.000 discos, ¿vale? O sea, que te promocionan, tienen como sus empujones y tal, pero de repente entra un input de dinero que es como si yo hubiese vendido de golpe y sin tener que hacer todo el esfuerzo 300.000, 400.000 discos. Así de golpe. ¡Taca! Es simplemente decir, esta sincro para esta campaña, ¿firmas? Sí. Esto estamos hablando de hace unos 7, 8 años, bueno, tengo una memoria espantosa, pero bueno, más o menos. Y entonces tenemos una reunión y digo, oye, vamos a ver, aquí hay un problema. Mi manera de trabajar como artista no la estáis localizando. O sea, creo que es el futuro, gente que está metida en su habitación y hace cosas y de repente las saca, ¿vale? No es un grupo que se mete en un local y luego se va a un estudio de grabación y graba, ¿vale? Y creo que es el futuro. Y de hecho, es el presente a día de hoy. Y me gustaría que viéramos esto como un nuevo modelo de negocio, o sea, el modelo de negocio de la publicidad, o sea, las marcas y la música. O sea, en mis discos no estoy vendiendo discos, tenéis que ayudar a la gente a que entienda quién es Carlos Jean para que compren esas canciones, porque la gente muchas veces compra por relación, dice, mira, todas estas canciones son de este artista, me las compro porque me gusta este artista. Si realmente no conozco las canciones del artista, no me las compro. Entonces había un desconocimiento brutal entre lo que era Carlos Jean, el productor que hacía unas canciones, y las canciones de Carlos Jean. Entonces, cuando yo hice esa petición, la respuesta fue, es que esto no es nuestro modelo de negocio, ¿sabes? Entonces, ahí en ese momento empecé a pensar que mi vida ya no estaría ligada a una compañía discográfica al uso, o sea, que ya no tenía esa necesidad de buscar un formato de promoción para mí absolutamente obsoleto. Entonces decidí ir a la aventura. Y la aventura fue, primero, salirme de la compañía y juntarme con una gente que trabajaba en Internet. A todo esto, el discurso de la piratería, las manifestaciones y demás, era la orden del día. A mí me habían llegado a llamar de alguna compañía discográfica, me habían llamado incluso para decirme, hombre, tú es que eres proveedor nuestro, eres productor y tal, y todo esto de la piratería, estaría muy bien que fueses a la manifestación de antipiratería que va a haber la semana que viene y tal. Y os juro que yo lo entendía como una amenaza, ¿no? El decirte, oye, tú eres proveedor nuestro, vete a la manifestación, ¿sabes qué? Entonces, me sentía absolutamente coaccionado, ¿no? Dentro de lo que cabe, era como el discurso que tenían ellos en ese momento era la piratería nos está destrozando como industria, y mi discurso en ese momento era, hay que hacer cosas distintas, porque yo ya he vivido en mis carnes que a través de buscar otros modelos de negocio, la música puede ser sostenible. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que todo se ha retrasado muchísimo y ahora todas las compañías sí trabajan en ese modelo, sí trabajan en la búsqueda de las licencias, los derechos que generan las canciones en los spots, las películas, ¿vale? Entonces, yo directamente, como os decía, me junté con un equipo de gente que trabajaba en Internet. Vinieron a verme a casa para hablar de un tipo de vídeo que ellos tenían y tal. Y entonces yo dije, esto es una ventana perfecta para que cada uno nos podamos promocionar. Y entonces le dije, ¿por qué no revolucionamos el mundo de la música? Así, en plan como, venga, vamos a remover todo esto. Y de hecho hicimos, nuestro mail se llamaba Revolution, ¿no? Esta era en la época de hace 3 años, más o menos. Empezamos a trabajar y me dicen, no, tú lo que tienes que hacer es, te tienes que hacer una cuenta en Twitter, hazte un Facebook, y vamos a empezar a trabajar por ahí. Vamos a empezar a tener contacto directo con la gente a la que le interesas.
¿vale? El que no le interesa, pues que vea el programa de María del Monte y que siga con sus músicas, pero el que quiera Carlos Jean, que sepa que estás ahí y que tú directamente nos vas a ir enchufando tus contenidos. Entonces empezamos a trabajar en un modelo súper sencillo, arriesgado, porque evidentemente yo no estaba mal en la industria, ¿eh? O sea, yo tengo que decir que el año que había dejado todo esto, había producido unos, me parece que 6 discos, o sea, 6 LPs de producción, o sea, estaba trabajando a tope. Entonces decidí parar radicalmente y en ese freno dijimos, pues venga, vamos a empezar a hacer ideas. Y creamos un poco, pues, la idea de hacer el making on, ¿vale? Todo lo que respiraba un poco la parte de la industria tradicional, a mí me sonaba rancio, oscuro, negativo. Cada vez que salía algún artista mainstream en televisión era para hablar de piratería. De repente veías, no sé, oías frases de compañeros de la música diciendo es que Internet es nuestro enemigo, cuando realmente Internet en ese momento yo creo que era algo fundamental para alguien que quiere vender algo, es una ventana perfecta. Entonces nosotros desde ese momento empezamos a trabajar muchísimo en I+D, y nuestro I+D era, vamos a ver cómo desarrollamos esa parte de colaboración de Carlos con la gente con la que le sigue. En este caso, empezamos a trabajar el videoblog, hicimos el videoblog de Carlos Jean y la historia es que yo iba con mi cámara y grababa todo lo que estaba haciendo. Ahí saltábamos un poco del formato del making of al making on. El making on era estar realmente en lo que está pasando. En la industria, si os fijáis, había como un mimetismo, un silencio absoluto con las canciones cuando alguien iba a sacar un disco, no, el próximo disco de tal, y todo estaba encerrado en un secretismo total. Funcionaba, pero nosotros descubrimos que lo que la gente quería era como todo lo que pasa en Internet, o sea, saber qué hay detrás de todo esto. Y entonces empezábamos a contar las cosas antes incluso de saber si iban a salir o no. O sea, yo me iba al estudio y estaba con Marta Sánchez y de repente decía, oye, vamos a hacer el videoblog y tal y vamos a grabar aquí. Hola Marta, tal, no sé qué. Y de repente Marta Sánchez aparecía fuera de un contexto muchísimo más natural que como la vemos en la televisión cuando ella sabe que va a hacer una entrevista o va a hacer una actuación, que es todo como mucho más vestido, ¿no? O sea, nosotros lo que estamos haciendo era desnudar todo lo que había alrededor de lo que estábamos trabajando. Siempre, a ver, evidentemente no íbamos a coger y nos íbamos a meter en el fondo, ¿no? Simplemente era una visión muy sencilla y superficial de lo que podía pasar en un estudio, ¿vale? Pues esto eran piezas de 3 minutos y la verdad es que empezó a funcionar muy bien y empezó a seguirme la gente en Twitter, empezamos a darle muchísimo bombo y entonces dijimos, ¿por qué no lo llevamos más allá? ¿Por qué no yo, en vez de tirar de mi agenda musical, por qué no tiro directamente de la red? ¿Y por qué no subo yo una base, que es lo que hacía? Yo cuando grababa con cualquiera de los artistas que he grabado, yo preparaba una base y ellos llegaban y cantaban y proponían melodías y hacían diferentes cosas. Entonces, directamente dijimos, oye, vamos a subir, vamos a hacer esto, y entonces entró en el equipo la parte comercial. Empezamos a ver cómo podíamos hacer sostenible la música y empezamos a pensar directamente en una marca, ¿vale? Al público no le podíamos decir, paga por esto, que todavía no está hecho, pero que va a ser la leche, pero yo sí le podía decir a una marca, sé mi mecenas, ayúdame a hacer este proyecto, te lo cuento, y luego le vamos dando desarrollo y vamos intentando hacer que tu marca aparezca de manera natural, que no sea algo excesivamente invasivo. Cuando propusimos lo de subir las bases, fuimos más allá y dijimos, vamos a hacer un proyecto mucho más aventurero. Y no sé si conocéis la teoría de los 6 grados, ¿vale? Que es una teoría que a principio del siglo, pues una persona lo que quiso fue conectar, demostrar que no hay más de 5 personas de separación, 5 grados de separación entre cualquier persona del mundo, ¿no? O sea, que entre Obama y yo, si yo conozco a Alejandro Sanz y Alejandro Sanz conoce a Obama, pues hay 2 grados, ¿no? Pues esto era como, lo demostró por carta y el grado le dio, el experimento le dio 5 grados. O sea, la teoría de los 6 grados es que no hay más de 5 grados de separación, 5 personas de separación. Y esto lo queríamos hacer con la música. Entonces yo dije, ¿por qué no nos vamos a una favela? Ahí grabamos a un chavalín que esté tocando un berimbau y que nos diga quién conoce la favela, y de repente pues nada, hicimos como una especie de piloto de cómo iba a ser el proyecto. Entonces yo llevaba una mini base,
en esa base grababa un chavalín el berimbau, él me decía que conocía por casualidad, porque en la misma favela vive alguien que conoce a Carliños Brown, que este conoce a Marisa Monte, que Marisa Monte conoce a no sé quién, y al final hacíamos una conexión y una experiencia entre el chavalín, el talento, digamos, menos conocido y el talento mainstream, y colocarlos todos juntos en una canción. Fuimos a dos marcas, la primera marca no quiso y la segunda sí quiso. En cuanto le contamos esto, Valentine's dijo, oye, a mí esto me interesa, y el proyecto nació así. Entonces, aquí nacen partes fundamentales de cómo tiene que la relación que tiene que haber entre una marca y la música, porque es fundamental que haya esa empatía. No es cuestión de que el artista coja y diga, voy a hacer canciones y voy a venderlas a través de una marca, o una marca me va a ayudar a hacer canciones, yo me desnudo y la marca no. La marca también tiene que desnudarse, o sea, tiene que haber empatía entre las dos partes, si no es inviable, si no es cuando nace todo lo que ha nacido de problemas tipo es que la marca va a canibalizar todo el proyecto y lo que quiere es al artista simplemente para tener una ventana hacia la gente joven, por ejemplo, con la música, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando estábamos firmando el contrato del Plan B, que era la campaña que tenía Valentine's. A mí el Plan B me parecía perfecto porque realmente era mi Plan B. Yo me había ido de la industria, me voy al Plan B, me cambio de bando y voy a jugármela. Cuando firmamos el contrato, no os podéis imaginar las cláusulas que teníamos por parte de la compañía, o sea, de Valentine's. Valentine's tenía miedo porque iba a meter todo su presupuesto de música en un proyecto que era un tipo que teóricamente se iba a viajar por ahí, iba a mandar unos vídeos y... Entonces, yo siempre digo que el éxito del Plan B, le doy las gracias a Valentine's por la manera de afrontarlo y por cómo arriesgó por un proyecto. No por cómo arriesgó por decir voy a meter dinero en este proyecto, sino cómo cambió todos sus esquemas, ¿vale?, para que ese proyecto pudiera tener éxito. En la cláusula del contrato yo tenía que, porque recientemente había hecho la canción de AIT, que era una canción de colaboración, también la había hecho con el mismo formato, yo subía una base, hablé con un montón de artistas, pues yo qué sé, con Alejandro Sanz, con Shakira, con Miguel Bosé, con Hombres G, con Nayoa, con Bebe, hablé con todos para que hiciéramos una canción colaborativa para Haití. Y esto lo había visto Valentine's. Entonces Valentine's se creía que el proyecto de mis viajes iba a ser algo así. O sea, que yo iba a llamar a Alejandro Sanz y Alejandro Sanz iba a cantar una canción de un proyecto de Valentine's. Incluso en el contrato había supuestos. Había unos supuestos de, no, en esta canción habrá un artista tipo Shakira, o del mismo nivel de conocimiento de la gente que Shakira y tal. Y yo me acuerdo que lo estaba firmando y digo, no sé lo que estoy firmando porque creo que jamás voy a conseguir un artista así, pero sé que el proyecto a mí me está cogiendo el estómago, y si me coge el estómago es que creo que va a funcionar. Entonces yo miraba y decía, bueno, vamos a firmarlo de esta manera y veremos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que pasó? Que de repente lo que era un enemigo para todos nosotros, teóricamente, para los que trabajamos en música, que era la red, se había convertido, en mi caso, en la fuente de conocimiento musical más grande que había tenido a lo largo de toda mi carrera. Subo una pista y a las 5 horas de subir esa pista, 5 horas, a las 5 horas hay 13 propuestas. La tercera propuesta es una chica que se llama Electric Nana y que ha hecho una letra y una canción que se llama Lead the Way, que en el futuro pues tendría un éxito increíble. Esto a las 5 horas, a una chica que había estado en muchísimas compañías discográficas que le habían dicho, no, tú es que tienes que cantar en castellano porque es que si cantas en inglés, es que no va a funcionar, tal y cual. El mismo discurso que yo había estado oyendo durante 15 años o 10 años. Entonces, cuando tenemos este proyecto en marcha, yo veo cómo está empezando a funcionar la canción, descuelgo el teléfono y empiezo a llamar al equipo. Y les digo, chicos, tenemos un proyecto que es increíble. O sea, si en 5 horas hemos conseguido esto, ¿nos podéis imaginar lo que vamos a poder conseguir a lo largo de un año de proyecto? Llamé a la gente de la compañía, o sea, la gente de la compañía que es Valentine's, no era ni EMI ni Warner ni ninguna de estas. Para mí mi compañía en ese momento era Valentine's, les llamamos, nos pusimos todos en contacto y dijimos, escuchad esto porque esto es muy bestia. Yo había estado no sé cuánto tiempo sin conseguir ir al hormiguero. Siempre que sacas un disco, la compañía lo primero que intenta es ir al hormiguero. Y entonces, como no te llevan al hormiguero porque no eres lo suficientemente popular, entonces es que en el hormiguero es que no nos llevan, es que qué capullos, es que no te llevan, tal.
Y yo de repente cogí con este proyecto y me fui al Hormiguero, y me voy a ver a Jorge Salvador. Y cuando me reúno con Jorge Salvador, le digo, mira, tengo esto. Mira, yo subo una pista y aquí, mira, y en el piloto teníamos pues un tío de Canadá, un tipo tocando en Madrid, tal, no sé qué. Entonces le iba enseñando pistas de audio, le decía, esto. Y yo le veía y el tío era como que no me escuchaba, como decía, está muy bien esto, tal, el tío. O sea, miraba solo la pantalla del ordenador. Y le digo, me gustaría que me trajeras como invitado para poder contar este proyecto. A las 2 horas me llamó y me dice, ¿tú te atreves a hacer una sección en el programa? ¿Sabes? O sea, imaginaros lo que era para mí el no haber accedido a la televisión, el haber escuchado durante muchísimo tiempo que no es que la tele no pone música, porque es que la música en la tele aburre. Y yo me preguntaba, ¿y por qué aburre? No es que aburra, es que lo que aburre en la tele es ver un playback. Pero si tienes YouTube, ¿para qué vas a ver un playback? Que no se va a equivocar, que no va a pasar nada. La gente quiere ver realidad. O sea, todo lo que era intentar entrar en televisión era intentar entrar dentro del formato que le interesaba a la industria. ¿Vale? Todo lo que era, vamos a montar directos, vamos a hacerlo de esta manera, o vamos a proponer cosas distintas, que es lo más importante de la música y las marcas, proponer cosas distintas, jamás se llevaba a cabo. Nunca se llevaba a cabo, siempre era todo lo mismo. Por eso he empezado contando la anécdota de la entrevista de María del Monte con Carlos Jean cuando saca un disco de música electrónica, porque todo pasaba por el mismo chorizo creativo. O sea, no había ideas de vamos a intentar volar. En el momento que yo llego al Hormiguero a presentar una idea distinta, que es, oye, te voy a enseñar el proceso de cómo se hace una canción y cómo se colabora con la gente. Ahí es cuando de repente la tele dice, ostras, es que no es que vea que te tengo que traer como invitado, es que veo un formato. ¿Vale? Cuando empezamos este formato, y aquí voy a irme a la explicación de por qué hay que decir chapó por Valentine's, cuando nos enfrentamos a este proyecto, de repente hay un problema muy grande, que es que Valentine's no puede salir en la tele, está prohibido. O sea, y es realmente quien está apoyando ese proyecto. O sea, es teóricamente el socio dueño del proyecto. O sea, ambos, tanto Mugwump como Valentine's, somos dueños de ese proyecto. Y lo primero que nos dicen es, tenéis que quitar de la web Valentine's. Entonces, claro, lo normal, si ellos no hubieran empatizado, habrían dicho, si tenemos que quitar Valentine's, no queremos salir, porque nos están quitando de en medio, somos los que ponemos la pasta, el proyecto se está llevando un éxito brutal, el programa de televisión se está llevando un éxito brutal y nosotros no aparecemos. Pero ahí, chapó por la marca, dicen, venga, vamos a intentar adaptarnos. Quitan Valentine's del proyecto, pero lo que hacen es automáticamente y a tiempo real, no sé si habéis trabajado con marcas alguna vez, y a tiempo real cambian toda su campaña y dicen, vale, nosotros no estamos en el Hormiguero, pero nos vamos a la calle. Toda la campaña de vallas, que era un cartel que venía de internacional, que estaba todo preparado, de repente lo cambian y dicen, vamos a poner a Carlos Jean con el plan Valentine's en la calle y cuando salga por la tele es el plan B de Carlos Jean. Con lo cual es una campaña perfecta. O sea, la atribución era increíble. La atribución que había entre Carlos Jean, el plan B, Valentine's, todo el mundo lo entendía. Fue una campaña que creo que para optimizarla como una campaña real se tendrían que haber gastado una pasta increíble. Para nosotros esa ha sido, hasta hoy, la relación perfecta entre marca y música. Adaptación. La marca tiene que asumir ciertos riesgos, ya no es como antes, ya no es pongo una campaña de televisión en la tele y voy a tener un éxito asegurado, ¿vale? Y la música lo mismo, me adapto o presento un proyecto y presento un proyecto que pueda adaptarse a una marca, o sea, que pueda caminar con una marca, porque yo al final, cuando trabajaba con EMI, al final estaba trabajando con una marca, que era EMI. Lo que pasa es que como EMI tiene muchos años de tradición musical, pues tampoco parecía que fuera a manchar mi imagen musical. Yo os aseguro que Valentine's no ha manchado en absoluto mi imagen musical, sobre todo mi criterio, lo que yo decidía. Yo era el director artístico de ese proyecto, yo era quien decidía qué canción iba a sacar y cómo la íbamos a sacar. Yo no tenía un director artístico como tenía en una compañía que a veces me decía, tienes que bajar la caja, porque si la caja está muy alta. Digo, ¿me vas a decir a mí que llevo 800 horas metido en el estudio porque de repente me dices que tienes cierta frescura ahora para decirme que baje la caja? Así es como tienes que justificar tu dirección artística. No, no es así, las cosas no se hacen así. O sea, normalmente un artista sabe por qué ha puesto la caja
a ese volumen o porque ha puesto la guitarra de esta manera. Otra cosa es que estés dentro del proyecto y seas un director artístico que va paso a paso con el proyecto y no tiene que justificar su sueldo, sino que simplemente está trabajando dentro del proyecto, ¿vale? Entonces, como os decía, es el ejemplo más claro. Los números fueron increíbles. O sea, en ese año, ningún artista, que además esto me parece importante, ningún artista mainstream en España había conseguido llegar al número 1 cantando en inglés. Si os fijáis, hay muchísimos artistas internacionales que cantan en inglés y su lengua no es el inglés. Y aquí en España la industria se ha encargado de decirnos que, bueno, es que el castellano hay que mantenerlo en forma, ¿sabes? Porque hay que mantenerlo en forma si lo habla mogollón de gente. Yo creo que precisamente tenemos que sentirnos orgullosos de que también hablemos en inglés. Y el problema es que la lista de los 40 principales, que es la cadena mainstream de este país por excelencia, es que prácticamente no tenía artistas nacionales. Lo único que tenían eran artistas internacionales, y aquí había irrumpido un proyecto que de repente tenía la libertad artística de la red, porque era la gente quien proponía las historias, y de repente se había colocado en el top. Nosotros, en la parte musical, sacábamos muchísimo rendimiento a toda la ventana que utilizaba Valentine's, o sea, poníamos el proyecto, lo teníamos en carteles por todas partes, sacábamos el disco, lo llevábamos a cartelería Valentine's también, con lo cual sacábamos muchísima visibilidad y rendimiento del proyecto, ¿vale? Y la marca conseguía los números que quería. Un ejemplo muy claro para terminar con la parte de Valentine's. Ellos se asustaron, de repente decía, Carlos Jean y El Hormiguero están canibalizando el Plan B, o sea, se van a adueñar absolutamente de lo que es el Plan B, y el Plan B es de Valentine's. Entonces, de repente hubo cierto miedo de atribución. Decían, es que no sabemos la atribución que hay con el proyecto. Y nosotros trabajamos, o sea, yo siempre he trabajado por piel. Vas por la calle, la gente te habla, la gente te pregunta, y yo les decía, yo creo que tenemos una atribución perfecta. Y entonces ellos se obcecaron en que el siguiente cartel ya tenía que ser Carlos Jean, con más gente, como músicos tocando, y luego el plan Valentine's, ¿no? Entonces yo les decía, ojo, que nosotros vamos a seguir en El Hormiguero. Si seguimos en El Hormiguero, Pablo Motos cuando salga va a decir, tengo un amigo que tiene un sueño y que es hacer un disco con gente que esté en la red, con lo cual está explicando cuál es el objetivo de la campaña. Y tú cuando miras un cartel en la calle no tienes apenas tiempo para reconocer qué es lo que hay en ese cartel. Entonces, cuanta más información metas, es más complicado entender qué es lo que está pasando. Entonces, nuestra propuesta es, sigamos en la misma línea, sigamos en la línea de, con este cartel voy a intentar relacionar lo que está pasando en El Hormiguero. A todo esto, mientras ellos estaban recibiendo sus estudios de cómo estaba todavía la marca Valentine's respecto a Carlos Jean, nosotros recibíamos nuestro input de nuestras giras, de lo que hacíamos y tal. Entonces, hubo un día que estando en una escuela no sé si era la Escuela de Música Creativa en Madrid, de repente llega un tío con una botella de Valentine's y me pide que le firme la botella de Valentine's, ¿sabes? Y digo, ostras, o sea, yo siempre he firmado discos, tal, estaba firmando una botella de Valentine's, ¿sabes? Y dije, y estaba el que grababa siempre conmigo, estaba Berto, uno de mis socios, le dije, tío, graba esto, por favor. Graba esto porque es que me parece la mayor atribución, ya no de marca para tomarme muchos whiskies, sino de marca de apoyo a un proyecto. O sea, un fan o seguidor del proyecto está pidiendo que firmemos la botella, porque sabe que la botella, o sea, la marca, es quien está apadrinando o apoyando o financiando, haciendo de mecenas en ese proyecto. Y eso lo llevamos a la marca y les dijimos, dejaros de estudios en la calle, o sea, mirar exactamente qué es lo que está pasando aquí. O sea, la gente entiende perfectamente qué es Valentine's y qué es lo que está haciendo Valentine's en este proyecto. Os voy a hablar de proyectos que, porque evidentemente ese es digamos, el primero, ¿no? Es el que más historias tiene. De Valentine's yo pasé a Coca-Cola, y todo el equipo Mugon empezamos a trabajar en Coca-Cola, en un proyecto que es Coke Studio, que es, pues digamos, la evolución. No es el paso siguiente del Plan B, sino es algo totalmente distinto. Ya no es tanto la colaboración, sino la experiencia de los músicos. O sea, aquí es tener la ventana que tiene Coca-Cola para poder dar y para poder recibir tanto los espectadores o los fans
recibir input de música y nosotros poder utilizar esa ventana para poder conectar el problema que realmente tiene la música, que es un problema de visibilidad. O sea, la música no se ve, la música no se puede alcanzar y lo que hay que hacer es intentar dar oportunidades a la gente. ¿De qué manera? Pues ya no es vamos a subir una pista y la gente va a subir sus diferentes tracks y yo voy a hacer una canción. Eso era el plan B, ¿vale? Coca-Cola es Music Experience, son experiencias sobre la música a través de una marca como Coca-Cola. Nuestro cambio también era debido a que el target que yo tenía era muy bajo, o sea, era de 13 años a 25, ahí estaba, digamos, el grueso del público que seguía o que sigue, o que me sigue. Entonces, para nosotros no era, o sea, a mí no me parece ético dentro de lo que cabe a lo mejor estar con un proyecto que tiene tanta atribución sobre la gente joven con una marca de alcohol. Y fue una de las cosas que propició un poco el cambio. También que Coca-Cola estaba haciendo un proyecto que era el proyecto Gira, que era meter gente dentro de nuestra gira, gente que tenía problemas de integración o que a lo mejor les gustaba mucho la música y no podían llegar a una escuela porque no tenían ni para pagarse el abono transporte, pues se venían con nosotros de gira y tenían la oportunidad de o bien estar con mi ingeniero José Luis Crespo en la mesa, ¿sabes?, manejando un poco el tema de sonido, o la gente que montaba toda la parte de efectos especiales, o incluso, yo qué sé, pues la gente que estaba con los diseñadores de vídeo que están disparando vídeo. Entonces, a nosotros todas estas cosas siempre nos ha gustado muchísimo porque es, ya no desde el punto de vista solidario, o sea, que no es ninguna vendida de moto. O sea, la historia es que creo que cuantos más estemos jugando dentro de la industria musical será muchísimo más potente. O sea, necesitamos fomentar que la gente trabaje. De hecho, doy un salto en el tiempo, estamos haciendo una boy band en El Hormiguero. Dentro de esa boy band ya no solo son 5 chavales que les apetece cantar y hacer canciones juntos y disfrutar de un grupo super teen, es el ingeniero de sonido. Queremos que sea un ingeniero de sonido que también esté viviendo esa experiencia y nos vamos a una escuela y buscamos gente que esté preparándose y están dentro de la gira. Y para la Girl Band que estamos haciendo ahora también en El Hormiguero, pues queremos que la coreógrafa salga de una de las voluntarias que fue al vídeo. O sea, al final es una especie de pirámide laboral que lo que hace es que entre gente con muchísima ilusión por trabajar y que luego ya cada uno decidirá el estilo que le gusta y las cosas que quiere hacer. Voy a volver donde estábamos, terminamos plan B, hacemos Coca-Cola. En el proyecto de Coca-Cola hacemos cosas con el deporte, unimos marca música con marca deporte, ¿vale?, a través de los Juegos Olímpicos, y hacemos para mí una de las acciones más bonitas que hemos hecho en El Hormiguero, que es sincronizar a deportistas olímpicos con una base rítmica, puesto que para mí los deportistas posiblemente sean los que más ritmo tienen sin darse cuenta que realmente tienen un ritmo musical importantísimo dentro de sus coreografías, y hacemos una performance pues, con esgrima, con halterofilia, con boxeo, con taekwondo, con tiro, y todos ellos, tocando a la vez, entran dentro de una base que sería el futuro spot de Coca-Cola. Coca-Cola aquí lo que quería era unir la música y el deporte, y la mejor manera de unir música y deporte era, durante El Hormiguero, crear la base para que la gente pudiera formar parte de ese spot, subir la base con la base hecha por los deportistas, ¿no? Otro caso que hemos tratado, que también creo que ha funcionado muy bien, ha sido el de Ferrari, ¿vale? Con Ferrari en su día nos llaman para pinchar y vamos el equipo de MUWOM a hablar con el equipo del Santander, y el Santander nos pide, pues quieren hacer algo en la fiesta que hacen todos los años con la marca, y querían que yo fuese a pinchar, y pues lo típico, en Barcelona, en el Gran Premio en Montmeló, les hacen una fiesta y les dan, pues intentan desde el Santander a Ferrari, o sea, todas las marcas que patrocinan siempre intentan darles algo súper especial, ¿vale? Entonces nos llamaron y dijimos, venga, vamos a hacer uso para lo que estamos, que somos una compañía musical, o sea, no trabajamos en, oye, quiero a Carlos Jean para que venga a pinchar y tal, y haga... No. Déjanos saber qué es lo que quieres hacer y nosotros te vamos a asesorar sobre qué es lo que haríamos, ¿vale? Ese proyecto que era ven a pinchar, nosotros lo convertimos en un himno,
Le dijimos, pero ¿por qué no regaláis una canción? ¿Por qué no hacemos una canción con el sonido del Ferrari? Es más, ¿por qué no interpretan los pilotos esa canción? ¿Por qué no dejamos que los pilotos, que son otros que van mal de ritmo, por qué no les dejamos que interpreten y sean ellos los que construyan la canción? Entonces aquí lo que hacemos es disponer la herramienta de la música, ¿vale?, para que una marca pueda hacer un regalo que sea para siempre, que es una canción. Entonces les proponemos, como que para mí era un esfuerzo, voy a tener que ir a Maranello y tal, no sé qué, como diciendo, me voy a tirar el rollo y voy a ir. O sea, yo soy aficionado a la Fórmula 1, ir a Maranello es el sueño de cualquier persona que siga la Fórmula 1. Vamos a ir a Maranello, nos vamos a meter como le llamaba yo, la UBI, ¿no? Era una especie de UBI, pasabas por un pasillo lleno de ventanas, eso estaba lleno de motores, ¿sabes? Para una persona que le apasiona el sonido es increíble, porque además esos motores están metidos en peceras. Una pecera es eso que hay ahí, eso que donde está la parte de sonido es una pecera, él está independiente del sonido de donde estamos nosotros, ¿no? Pues era así, todos los motores estaban metidos en peceras independientes. De repente pasábamos por uno y había un montón de chavales ahí trabajando y el motor estaba funcionando, estaba ahí agarrado unos anclajes y tal, y el motor estaba funcionando. Y le decíamos, ¿esto qué es? Y tal, y dice, no, este motor está haciendo Monte Carlo, es Fernando Alonso en Monte Carlo. Y el motor estaba simulando realmente la carrera de Monte Carlo para ver hasta dónde llegaba, con lo cual tenían el control exacto de las revoluciones por minuto. Claro, yo ya ahí maquinando diciendo, ostras, pues yo creo que el motor lo que vamos a hacer es una aceleración de 15 segundos, ¿vale?, y que en esos 15 segundos llegue desde tantos hercios a tantos hercios y conseguir esta nota exactamente, ¿vale? Entonces, todo eso visto en vídeo, cuando lo ve el Santander, es como, ostras, es que esto mola un montón, porque realmente nos estamos metiendo dentro de su corazón, que es el motor, y ese corazón se está convirtiendo en la melodía de la canción. Luego, evidentemente, sumamos ruedas, sumamos pit stop, sumamos cualquier tipo de sonido que encontrábamos dentro de los talleres, y esos sonidos los trajimos a la fiesta. Y en la fiesta colocamos a Fernando Alonso, a Felipe Massa, a Domenicali, que es el director de equipo, a Pedro y a Marc-Gené, ¿vale? Entonces, todos ellos eran los intérpretes de la canción, porque en el fondo son los intérpretes de la carrera. Entonces, cogimos, yo les dirigía, y ahí en la fiesta pues estábamos todos ahí disfrutando, los 100 del equipo de Ferrari, más los del equipo de Santander, incluido don Emilio, que estaba a mi lado. Yo estaba alucinando, porque decía, hasta al final estoy haciendo como una especie de sesión, está aquí el presidente del Santander, o sea, es que está la marca en estado puro, me estoy metiendo en otra marca en estado puro, están tocando y estamos disfrutando para hacer una canción. Que no deja de ser una acción publicitaria, pero lo que estás haciendo es utilizar la herramienta de la música al máximo. O sea, estás poniendo la creatividad a disposición de la marca, ¿vale? No estás poniendo la creatividad a disposición de la canción, sino que lo pones a disposición de la marca. Luego ya veremos a ver cómo esto se convierte en una canción o no. Y lo que hacíamos ahí en directo era, vamos a hacer la interpretación y vosotros cuando os vaya marcando vais tocando. Cada uno tocaba la barra de espacio del ordenador, ¿vale? Yo les iba marcando y cada vez que tocaban la barra de espacio del ordenador, uno disparaba las ruedas, el otro disparaba el sonido de los alerones. Cuando los tocábamos con los dedos, salía yo grabando como si estuviese tocando con los alerones, otro grababa la pistola, o sea, disparaba la pistola y juntos hacían un ritmo. O sea, si veis las caras de todos ellos, porque yo estaba ahí y al final tenía a todos alrededor. Eso, o sea, desde un punto de vista publicitario, ahora estoy hablando de publicidad, es dificilísimo conseguirlo. O sea, es muy difícil porque además es que ya todos, evidentemente, ya les metes un bombo a negras en todo eso que están tocando y lo conviertes en dance y ya se desatan, ¿vale? Y luego eso lo llevamos a la parte música. O sea, conseguimos que la marca esté perfectamente integrada en sitios como iTunes, en que la gente sepa perfectamente que el Santander ha decidido hacer un regalo a Ferrari en forma de música, ¿vale? Y luego a esto le puedes dar mucha más dimensión, que supongo que serán los pasos que tomará Ferrari en el Santander en el futuro, que es decir, oye, vamos a darle mucho más dinámica porque creo que llegamos a la gente joven. Porque a la gente joven estos experimentos les mola mucho. Entonces, con esto que estoy hablando ahora, que es la parte de publicidad, evidentemente no salvas la industria musical. Lo que haces es poner tu conocimiento a disposición de nuevos modelos que hagan sostenible la industria musical. Porque la industria musical a día de hoy, para mí, si no tiene marcas, es muy, muy complicado que haya un mercado sostenible. O sea, el streaming se ha demostrado que todavía no es, los conciertos para algunos artistas sí, pero para otros no. Pero yo creo que las marcas
bien integradas dentro de la música, para mí son un valor prácticamente seguro. Pero con los casos, como los he contado, que he contado un caso en el que estás trabajando 100% música de publicidad, que es el caso Ferrari, y luego ya puedes intentar hacerlo desembocar en algo que sea más musical, y en el caso del plan B, que para mí es música mainstream en estado puro. O sea, música mainstream, música comercial, pero creada por la gente, con lo cual es música. O sea, no es publicidad. Es algo de música de lo que una marca está bebiendo. Luego hay muchísimos casos, como son los casos publicitarios típicos de colocar una canción, que yo creo que es en lo que se suele manejar ahora mismo la industria tradicional, que es, yo tengo una canción, como tengo un montón de contenido, musical, lo pongo a disposición de las marcas, ¿vale? Y entramos en el formato mercadillo, que a mí no me gusta nada, o sea, que es como, llego aquí, llega una marca, oye, que necesito algo, y hace así, y abre el abanico de posibilidades que tiene esa compañía, y yo creo que lo que hay que trabajar más desde las compañías, que es lo que precisamente hacemos nosotros, es, vamos a crear un proyecto para esta marca, ¿vale? No vamos a coger y vamos a vender la canción y vamos a dejarlo ahí a la mano de Dios. Creemos un proyecto en el que el artista no se sienta tocado, y esto a muchísima gente le espanta lo que estoy diciendo, pero es la realidad. O sea, al final, cuando nosotros vemos a un artista en televisión, aunque sea indie, que es a los que más les revienta todo esto, cuando lo vemos en televisión, eso está financiado por publicidad. Porque al final estás viendo el concierto, cuando termina el concierto te tragas X anuncios. O sea, para mí la forma es intentar de la mejor manera hacerlo convivir conjuntamente, ¿vale? De hecho, a muchos les interesan las marcas para unas cosas, pero para otras no. O sea, yo siempre intento decir que Woodstock tuvo una época y que la música realmente era una revolución, y ahí evidentemente unir una marca con la música era algo absolutamente inviable. A día de hoy la industria ha cambiado tanto que realmente sí que hay esa unión entre una marca y la música, porque la música siempre está absolutamente rodeada de marcas. Por mucho que queramos vestirlo de yo es que soy especial, este es mi rollo, vale, pues yo lo que le digo al que es especial y su rollo es, pues busca una marca que sea de tu rollo, que las hay, que hay muchas marcas. A lo mejor tu rollo no es tan grande y tienes que buscarte algo pequeñito que te ayude pues, a desarrollar tu proyecto tan especial, pero no tienes por qué hacerlo de manera independiente. O sea, no nos aferremos tanto a la palabra cultura, ¿vale? Porque la palabra cultura es una palabra muy peligrosa, es una palabra que no se puede tocar con tanta facilidad como se le llena a la industria musical cada vez que hablamos de es que la cultura tal, no. O sea, nosotros pertenecemos a algo, desde mi punto de vista, pertenecemos a la industria del entretenimiento, pero todos los grupos, o sea, no, y alguna vez en el futuro, a lo mejor ese conjunto de generadores de entretenimiento forman parte de la cultura, pero no podemos apropiarnos de esa palabra como para decirle al gobierno, no, señores del gobierno nos tienen que ayudar porque yo no puedo poner mi nombre en una marca, no. Para mí es, señores de la industria musical y gente que haga música, vamos a intentar hacer sostenible este formato. Y uno de los formatos, para mí clarísimamente, es el de la música y las marcas.